Muy buenas noches, muchas gracias por tenernos informados. Toño Vargas, ¿cómo estás? Pues yo contento, Magallán, sigo checando el medallero 103, ya tiene la delegación Contando mexicana. la de fútbol femenil. La de fútbol femenil, sí, y ahorita checando también el Twitter, dice oro para México en equipos mixtos de badminton. Eso fue en la tarde. Bueno, Eso fue entonces en la tarde. eso que como La 3 última minutos. fue ahorita la de fútbol femenil, que le ganan Sí. a Costa Rica 3-1. Ya vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos. Si quieres empezamos hablando del medio maratón de la Ciudad de México, que prácticamente es la antesala ya para el maratón, precisamente que se va a correr el último domingo del mes de agosto. Estamos a menos de 30 días, a menos de un mes de que se lleve a cabo ya este gran evento. Por lo pronto, ayer el 21K, gran organización, gran evento, 25,000 personas participaron precisamente en esta carrera. Ahí está Magallán, ahí estuviste, Magallán. Ahí anduve. También Vianey estuvo por ahí, Vianey Zárate. Claro. 25,000 personas. Salimos de Monumento al Caballito, ¿no? Al Caballito. Todo Reforma, para la gente que no sabe cómo es la ruta. Todo Reforma, subes por la fuente de petróleos, Lomas de Chapultepec. Siempre digo que hasta la escuela de donde se grabó Carrusel, pero Juan ya me corrigió. ¿Cómo se llama, hijo? La tablita, hasta la tablita en Lomas de Chapultepec, ahí retornas niños. y vuelves a bajar hacia Reforma, Auditorio, Chivatito. Este es el que queda en quinto lugar, ¿verdad? Feria de Chapultepec, toda esa sección de Chapultepec, vuelves a bajar por Chivatito, Los Pinos, otra vez vas para dentro de Chapultepec, ahora la sección del Castillo de Chapultepec, y sales ya a la altura del Museo de Antropología de Reforma solamente para recorrer hacia el Ángel de la Independencia, que es donde se encontró esto que vemos, la meta. Esa es la ruta del medio maratón de la Ciudad de México. Digamos que la mala nota, el oscurito del arroz, Sí, fue que hubo dos personas fallecidas. Claro, hay que decirlo. Dos del sexo masculino, un señor de 63 De 62, años y uno de 58 años. Uno Ambos, estaba inscrito y el otro no. el otro no, ambos por infarto. Por infarto, sí. Porque los dos llegaron al hospital y en el hospital fallecieron. Qué Y triste. también una mujer de 41 años de edad que sufrió un ataque de epilepsia. Digamos, son las malas notas que se dieron ayer en el maratón de la medio maratón de la Ciudad de México. Por lo demás, pues, una fiesta total, como siempre ganada por los kenianos, ¿no? Sí, ellos así que se llevan de calle a todos. La manera en la que entran, inclusive parecía que, bueno, se pueden seguir, ¿no? Echándose más kilómetros. A mí me gustaría hacer una mini entrevista. ¿Cómo te sentiste, Magallán, tú que la corriste? ¿Cuál fue el punto más duro para ti dentro de la carrera el día de ayer? No, el punto de cada año es la subida de la fuente de petróleo. Esta parte Está muy Lomas pesada, de Chapultepec son aproximadamente 3 kilómetros de una subida constante, ¿no? O sea, no es de que seas una subida, tengas un poco de recta, tengas tiempo para recuperarte, es una subida 3 kilómetros de pura subida. constante, Está pesado, nunca. pesado. Entonces es la más pesada, esa y la de Chivatito, que todos los que corremos cada 8 horas y que tomamos las rutas de pasar a la Reforma sabemos que es la muerte. Y ya para cerrar, digamos con broche de oro, están los 3 kilómetros exactitos, porque es del kilómetro 17 al 20, dentro de la sección de Chapultepec donde está el castillo, que es puro adoquín. El adoquín, para la gente que no corre, el adoquín te truena rodillas y tobillos, y más cuando tienes ya 17 kilómetros encima, porque imagínate, vas pisando adoquín y las piernas, ahora sí que la piernita se te va haciendo así, y ya con 17 kilómetros encima es muy complicado, ¿no? Luego, ¿a qué vapor fuiste? ¿O quién te hizo el masajito? Solito me lo tuve. ¿No? ¿Con calambre o sin No fue el calambre? mejor tiempo, no fue el tiempo que yo quería, pero bueno, lo terminamos y formó parte, sobre todo, forma parte, como me imagino que para la gran mayoría del entrenamiento, para la carrera en serio que va a ser el 26 de agosto, el maratón de la Ciudad de México. Que por cierto tendrá Capital 21 la cobertura total, la cobertura y tú vas a correr, tú la vas a correr, va a ser también nuestro reportero. Así, A ver si reportero y podemos hacer una corredor llamada, ¿no? al mismo tiempo. Este chavo, José Antonio Uribe, fue el mexicano mejor ubicado, quinto lugar. Así de claro el dominio de los africanos. Y tenemos que escuchar a la chava mexicana que mejor ubicada estuvo en la rama femenina. Simplemente son muy disciplinados y nos falta eso a los mexicanos, pero para el maratón esperemos llegar muy bien. De verdad que la preparación va excelente, todavía faltan la mitad de la preparación y todo va bien. Fue una competencia muy competitiva, ya que las kenianas están muy fuertes. Hice todo lo posible para aguantar ese ritmo, pero bueno, pudieron más. Tengo que seguir trabajando un poquito más. Es que por más que se le hace, Toño, incentivos económicos por parte de las autoridades, no cae, ¿no? Entrenamientos,
Bueno, acuérdate que se trajo a Juan Luis Barrios también, que por cierto ganó oro Sí. en los 10,000 metros allá en Barranquilla, Colombia, por eso no pudo participar en el medio maratón, pero en las ediciones pasadas se trajo tampoco con los, Sí, no llegó. con los kenianos, ¿no? Es un dominio total el de los africanos y seguramente pues será la pausa a seguir también en el maratón dentro de un mes. Y es que faltan 26 días precisamente para que se lleve a cabo, perdón, esta edición número 36 de la maratón de la Ciudad de México, que va a ser una edición muy especial, Tony. Platícanos por qué. Sí, bueno, esta edición será especial ya que se acerca el final de lo que es ya ahora sí el ciclo, completar la palabra México con las medallas. Además se celebra el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Este maratón de la Ciudad de México va a retomar la ruta olímpica que se siguió en ese año. Saldrá del Zócalo de la Ciudad de México y la línea de meta estará ubicada en el interior del Estadio Olímpico Universitario. De esta manera recorrerá por puntos emblemáticos de la ciudad como Bellas Artes, Paseo de la Reforma, Sumaya, el Castillo de Chapultepec y demás, hasta llegar al Estadio Olímpico Universitario. Recordar, son 42 kilómetros y 195 metros el recorrido que se va a realizar. Ahora que decías de que fue medio maratón, el africano que quedó en primer lugar hizo un tiempo de 1 hora 5 minutos, o sea, haciendo el cálculo, está corriendo por kilómetro 3 minutos 10 segundos. Así durante 21 kilómetros, qué ritmazo trae. Lo de los africanos. Sí, no, eso ya es aparte. Sí, es una cuestión de que contra lo que quieras no se va a poder jamás. Sí, no, por no más se que le puede. inviertan, creo que no vas a poder nunca con ellos. Todavía hay inscripciones para el Maratón de la Ciudad de México, por si estás interesado en correrlo. Bueno, todavía a través de las fundaciones que precisamente apoyan el maratón, todavía hay inscripciones. ¿Qué para precio poder tiene participar. la maratón? 500 pesos. 500 pesos. 500 está pesos, barato, ¿no? está barato. No es caro. Y mire, tomando en cuenta lo que pasó el día de ayer, también está la invitación de veras seria de que si no está preparado, Sí, no le juegue al vivo. Justo para esta edición número 36, se acaba de Memito, alargar. ¿quiere pasar? No. Se le colocó un distintivo al maratón de este año, que más o menos traduciéndolo es amigable con los caminantes. ¿Qué quiere decir esto? Antes, para correr el maratón de la Ciudad de México te daban 7 horas. Tenías 7 horas para realizar muchísimo tiempo. Es un mundo, los 7 horas. Bueno, para este año alargaron ese tiempo a 9 horas, lo cual generó muchas quejas de la comunidad runner, porque decía que con eso se fomenta que vaya gente que no está preparada, gente que no toma en serio la carrera, que solo van por la foto, la medalla, Villamelones, ¿no? Demás. Mira, como sea, la invitación es que si no están preparados, pero por un maratón no se prepara uno ni siquiera en 3 semanas, en un mes, sino en más tiempo, meses de preparación por un maratón, que no lo hagan para evitar. O sea, lo de ayer fueron personas por mayores de 50 años, 60 años, pero también que no se olviden que también la gente joven puede sufrir un infarto. Sí, cómo no. Si no está preparado, mejor que se lleven tranquilos. Si quieren participar, un golpe de calor. Que aprovechen, esta categoría que se da, pues que corran lo que aguanten, sin exigirse de más, y lo demás caminando, que se lo pueden aventar, ¿no? Cada quien conocer hasta dónde llegas, ¿no? Esa es la invitación, para que no pongan en riesgo su vida literal, porque así es una cuestión de salud la que usted tiene que proteger. Y bueno, vamos a hablar de béisbol, porque los Tigres de Quintana Roo perdieron la serie en casa ante los Diablos Rojos del México. 3 carreras en el amanecer. No vas a ir a correr el maratón, Memo, ya te dije. En el amanecer del juego le dieron la batuta a los Diablos Rojos del México para terminar imponiéndose 5-4 a los Tigres, en otro gran duelo que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca en el estadio Beto Ávila, allá en Quintana Roo. Los Diablos Rojos del México se llevan la serie. Este martes se inician serie contra los Olmecas de Tabasco. Sí, tienen de hecho los dos marca perdedora. Los Diablos Rojos están quintos en la zona sur, 10 ganados, 13 perdidos, y los Tigres de Quintana Roo, 6 partidos ganados, 18 perdidos. Les va al día de hoy muy mal. Están ya casi por llegar a la mitad de la campaña, y con esto no creo que se vaya a calificar ese equipo antes avecindado acá en la Ciudad de México. Y bueno, también lo que decíamos, la final del fútbol femenil en Barranquilla en 2018. Bueno, México iba perdiendo por la vía del penal 0-1 contra las de Costa Rica, y después
quien juega en la Liga Española, Charlín Corral en el Levante. ¡Qué golazo, Magallán! La mejor jugadora técnica, de la Liga. Sí, la goleadora, no, la Pichichi además, de la Liga la Pichichi española hace Qué este golazo gol. para que México empatara el marcador y después vendrían dos más que estamos viendo precisamente en pantalla para que al final de cuentas el marcador quedara 3-1 a favor de la escuadra dirigida por Roberto Medina y de esta manera son campeonas panamericanas. Sí, y repitiendo lo que hicieron en los Juegos Centroamericanos allá en Veracruz, ganaron medalla de oro, ahora lo vuelven a hacer, cosa que no repitió lamentablemente la selección varonil, eso sí quedaron a deber y feo, bastante gacho, pero bueno, esta representación, esta delegación mexicana es igual que las chicas de Colombia, tienen ligas de fútbol en su país, eso pues la verdad cuánto y cómo ayuda Magallán tener una liga que estén constantemente jugando. Esta chica Charlín Corral y también del Atlético de Madrid Robles, Kenty Robles, digo, también tiene México jugadoras en el extranjero, eso también abre la posibilidad para que México en los Panamericanos, allá en Perú o en los mismos Juegos Olímpicos en Tokio pueda estar peleando también medallas. Bueno, ya veíamos en pantalla a Tess Alonso que ya está lista, ¿no? Está como es el enlace en vivo. Te le echaron encima, te aventaron laminazo porque ya está esperada por darnos su reporte desde Barranquilla, Colombia. Sí, desde Barranquilla, Colombia tenemos precisamente en vivo y en directo a Tesalia Alonso que nos va a platicar los detalles, los pormenores. Tess, si ya me escuchas, sobre la actividad de la delegación mexicana. Ricardo, Antonio, amigos de Capital 21, los saludo desde Barranquilla, Colombia, donde se llevan a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y esta justa que ya está a punto de terminar. Sin embargo, las buenas noticias siguen para México porque se ganaron en el atletismo 2 medallas de oro en los 10.000 metros planos con Patricia Sánchez y Juan Luis Barrios. Precisamente vamos a escuchar a Juan Luis, que llegó a su 8º metal centroamericano y quien pronto va a decir adiós a estas justas centroamericanas. Vamos a escucharlo. Han sido 5 Juegos Centroamericanos, creo que si hacer 5 juegos, aunque no los ganes, ya representa una estadística de performance elevado, ahora el poderlo hacer con medallas es aún mejor, y hacerlo con 8 medallas doradas habla de tantos años de trabajo, y no como atleta, sino de un grupo multidisciplinario que a lo largo de todos estos ciclos ha ido cambiando, de entrenador, de cuerpo técnico, pero al final todos han dejado algo que hizo posible tener esta estadística. Así que gracias a ustedes y gracias también al atletismo porque me ha dado la fortuna de conocerlos y de conocerme a mí mismo y saber que en los momentos de presión lo único que te puede sacar es ese coraje y esa fe que te puedes tener a ti mismo. En el nado sincronizado también las cosas van muy bien, las chicas van por 7 medallas de oro, ya van con 2 por lo menos en el solo y en el dueto. Vamos a escuchar a las chicas protagonistas en la piscina, nuestras sirenas mexicanas. Pues estábamos ya muy contentas, muy emocionadas de ya poder estar aquí y poder pues hacer lo que nos gusta, ¿no? Disfrutar esta rutina que tanto nos gusta. Como lo decía ahorita, más que nada de quién gane centroamericano, creo que es que haya más países latinos y que Centroamérica se posicionen entre los primeros del mundo. Entonces, lo que más queremos es que el nivel centroamericano, más allá de que México gane, por supuesto, es que el nivel centroamericano suba, que todos los países puedan estar en el mundial peleando entre los primeros 10, 15 del mundo y pues que no solamente sea Europa los que ocupan los primeros lugares. Y todo esto tiene muy contentas a las autoridades mexicanas que esperan una gran actuación aquí en Barranquilla. Ojalá México pueda coronarse, faltan algunos días, hay que esperar que México siga sumando, que Cuba se detenga un poquito y también Colombia, pero México podría ser campeón de esta justa regional. Vamos a escuchar a Valentín Yáñez, subdirector general de la CONADE. Sí, claro que se ha cumplido con las metas hasta ahora. Sí, se ha cumplido con las metas y ahí vamos en un proyecto, en un programa que está acorde con lo que nos habíamos planteado, es más, un poquito por encima de lo que nos habíamos planteado, ¿no? Creo que eso es evidente y estamos muy contentos con eso. Ricardo, Antonio, yo me despido desde Barranquilla con muy buenas noticias para nuestra delegación, esperemos escucharnos pronto y que por favor México gane esta justa regional. Regreso los micrófonos a Capital 21. Muchas gracias a Tess por este reporte desde Barranquilla, Colombia. Todavía le queda una semana a Tess por allá para que nos traiga todo el reporte precisamente de lo que está sucediendo en tierras colombianas con la delegación mexicana, que va a ser muy complicado, pero muy complicado que le quiten ya el primer lugar del medallero en algo que no esperaba Toño. Pero bueno, tenemos invitado en el estudio, preséntalo, Toño. Sí, tenemos, bueno, un boxeador, Francisco Javier Ortega,
quien, bueno, has estado ya por muchos años peleando, has estado en este mundo, pues, de las orejas chatas y las narices de coliflor, o es al revés, ¿no? Creo que lo dije al revés. Y bueno, así como lo ven a él, un día se encontró en la calle a Canelo Álvarez le metió un gancho y lo dobló, ¿o no es cierto? ¿No es cierto? Tanto me habías como... dicho, ¿no? Que no te topaste al Canelo y que le cantaste un tiro. Y a ver, ¿qué onda? No, yo creo que Canelo está un poco más chaparrito que yo. Pero pues que no importa. De todos modos te lo puedes surtir. Pero a ver, platícanos cómo ha sido tu incursión en el mundo del boxeo. ¿Qué tanto es lo que has ganado y qué tan difícil ha sido entrar sobre todo este mundo que es muy complicado, de tantas apuestas, de lo que es el mundo del boxeo? Sí, pues bueno, es un poco complicado desde que empiezas en el amateur, ya que pues, todos bien sabemos que es una mafia, ¿no? Y ahora se ve hasta en los Juegos de Barranquilla, ¿no? Creo que es muy difícil en las asociaciones como tal, el estar empezando con el favoritismo del estado, que porque de Guadalajara, porque de Tampico, porque estás tatuado, porque le caes bien a porque le caes bien a aquello, pero pues ahora sí que lo bueno de este deporte es que la única manera en la que tú vas a sobresalir es golpeando al de enfrente, ¿no? Sí, nadie más se puede meter ahí. Entonces tú lo noqueas y nadie puede decir nada porque ya está en el piso. ¿Qué pasó en tu caso, Paco? Tuviste una carrera importante a nivel amateur, estuviste cerca de unos Juegos Olímpicos, incluso de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó? Hablas de que está muy amañado, que es muy complicado. Me imagino un caso muy parecido a lo de los futbolistas, ¿no? Que ya cuando están a punto hay muchos intereses de por medio. ¿Qué te pasó? En específico, en tu caso, ¿qué pasó? Bueno, yo tuve muchos problemas, primero porque en mi peso está muy complicado, ¿no? Prefieren mucho traer a la gente... ligerita, ¿no? De eso, la mexicoamericana, porque entran en Estados Unidos, porque tienen más experiencia, entonces uno es un poco más complicado, ¿no? Eso y más aparte que... ¿Qué peso eres? Semicompleto. Y... ¿Casi no es mexicano? No. Históricamente no figura, no es un peso... De hecho, ahorita hay un peleador zurdo Ramírez, que es el primer peso supermedio, creo, en ser campeón mundial mexicano. Y yo creo que de ahí empieza un poco más, ¿no? Yo ahorita veo a los compañeros, porque conozco a los compañeros de mi peso que fueron a Barranquilla y también traen mucha calidad, ¿no? En el boxeo, y creo que poco a poco eso va a ir creciendo. Me decías que en tu caso fue esto primero, lo del peso, que preferían a los México norteamericanos. ¿Y luego qué pasó? De ahí, bueno, algo que a veces causa un poquito de problemas en la sociedad son los tatuajes, ¿no? ¿Neta por los tatuajes? Le habías dicho, pero los míos están chidos, ¿no? No sé que no debería haber problema. Ya sé, pero el directivo que estaba ahí, tenía un conflicto, ¿no? Te decías que pareces... No das buena Ricardo Contreras, ajá. Ricardo La Rata Contreras, ¿no? Algo así. Ese. Pues él era el que traía un problema por tatuajes. Sí, porque no le daba buena imagen a la selección nacional como tal. Pero bueno, yo creo que uno se sube al ring y en verdad es un honor levantarte y que escuches México y que esté gritando la gente del mismo país al que vas a pelear, que te esté apoyando, es algo que llena mucho como deportista, como peleador. Y yo creo que ese tipo de cosas no las toman en cuenta la gente que ve el dinero, ¿no? O ve como que, vas a salir en el comercial, tú no sales, o tú no te entrevistan, o esto, ¿no? Sí. Bueno, y estuviste, después de eso, incursionaste en una liga, también que era por parte de la, me decías, Asociación Internacional de boxeo. Y ahí, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tan diferente la has visto comparado a lo que pasaste por lo olímpico? Bueno, la asociación del AIBA, que es la Asociación Mundial de Boxeo, lo que intentaron hacer ahí fue que el boxeo amateur no se fuera al profesional, ¿no? Entonces ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a pagar como si fueras un profesional, no brinques al profesionalismo, quédate a nosotros. Obviamente todo eso se ve... Para su show, ¿no? Exacto. Porque se ve... Ahora ya con un poco más de experiencia, ya estando más en el profesionalismo, ya teniendo un poquito más de carrera, empiezas a ver que hay mucha necesidad económica, ¿no?
Entonces hacen la primer liga, la primer serie mundial de boxeo, me meten por ser seleccionado nacional y pues la verdad es que me fue muy bien, llegué a ser, no campeón del mundo, fui rankeado número 1 del mundo y poco a poco fui haciendo como mis pininos en el boxeo y me fui dando a conocer, a lo mejor no tanto nacional, sino internacionalmente. Ok, Paco, bueno, pues toda la suerte del mundo en lo que venga. ¿Qué viene para ti nada más rápidamente? Ahorita tengo algo ahí escondido, he tenido mucho apoyo del señor Nacho Beristain, ahí sigue el apoyo y creo que bajo el brazo de él y sobre toda la gente que está armando un equipo y estamos armando algo muy bueno, esperamos tener una oportunidad y que así como cuando estuve en la selección, volver a mi apellido, darlo a conocer en toda la nación. Listo, Paco, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, vamos a un corte, estamos de vuelta. En el fútbol mexicano y como cada jornada siempre hay jugadas destacadas que vale la pena repetir, como en el juego de Morelia contra Santos, la sigue rompiendo en la portería el guardaballas uruguayo Sebastián Sosa, quien demostró ser el mejor de su posición en esta jornada y además se llevó una de las mejores paradas de la fecha 2. Y en el mismo juego entraron en acción 3 morelianos para demostrar que para construir jugadas rápidas y de manera vertical, este equipo va a ser muy peligroso a lo largo del torneo. Y en Puebla, el camote resultó ser más impresionante que el chorizo y hasta para celebrar se necesita echarle ganitas. Buen gol de Pepe Torres, pero mejor la celebración a lo Hugo Sánchez. Y lo que hallamos en el juego de Querétaro contra Pachuca, Barreiro que aprovechó que el estadio es muy pequeño y pues se le antojó sacar el balón fuera del estadio, eso no cualquiera lo consigue. Y si presumíamos a Sosa y su atajada, Alfonso Blanco se lució con la mejor atajada de la jornada. ¡Qué mano! ¡Qué mano! Y luego, ¿qué tal? Grave error defensivo y, ¿por qué no? La saga queretana aplicó una buena tacleada vía Iram Mier y seguía el entretenimiento. Este tipo de barreras no la tiene ni el Barcelona. Solo sirve para intimidar al cobrador para que al final la acabe volando. Y hasta la banderada no sabía qué trataba de hacer el Querétaro. Y en el Chivas Cruz Azul, ya cuando ni tu gente y ni tu estadio te quiere, ni la cancha, bueno, los charcos le estaban jugando a favor del equipo de Cruz Azul. Y no en una, en 2 ocasiones también. Y entre tantos y tantos goles en el juego de Pumas contra Necaxa, tenía que haber una buena jugada. Alan Mozo, el canterano de 21 años, recepciona bien y se quita a 2 necaxistas con túnel incluido. Pero para buenos goles, ¿qué tal? Diego Jiménez le rompe la cintura a la Palmera Rivas y a Paganoni termina definiendo como todo un crack. Bueno, y vamos a ver precisamente las quinielas. ¿Cómo nos va? Primero los resultados, ya con 2 jornadas disputadas. ¿Cómo vamos? Pues así, bueno, y seguimos con esas cosas raras. Cerca. Tú pareciéndote Eduardo Cano y yo pensaba de que 9-10. Me sigues ganado por 1. 10-9. Y estos son los pronósticos de la jornada número 3. Creo que Morelia le va a ganar a Veracruz, Atlas a Pumas, Necaxa a Lobos, y creo que va a haber empate en Pachuca entre las Águilas y los Tuzos. También creo que Cruz Azul va a seguir ganando. Puro local. Puro local. Monterrey, Toluca, Santos y Xolos. ¿Cómo estás tú? Bueno, Toño Eduardo Vargas Cano. Eduardo Cano. Bueno, Veracruz es un muertazo, le gana a Morelia. Atlas a Pumas. Ay, puse eso. No, es al revés. Bueno, Necaxa le va a ganar a Lobos WAP. Pachuca, América. No, la regué. No, bueno, Cruz Azul. Yo creo que hasta el Cruz Azul le puede ganar a Tigres, Monterrey. Ya todo lo estoy diciendo al revés. Toluca, sí, a Chivas cualquiera ahorita le gana. Hasta el equipo de Capital 21. Extraño el Chorriuguet, extraño el Chorriuguet. Bueno, Santos a Puebla y el Cholo al León. Son nuestros pronósticos precisamente para la jornada número 3, que el torneo local tiene como líder inaudito a los Pumas por diferencia
de goleo. Y Sí, bueno, con una vez Necaxa. más, la decisión de designar a Qatar como sede de la Copa Mundial del 2022 se ha visto enredada en la polémica. El grupo que postuló exitosamente a Qatar como sede de este mundial organizó una campaña secreta para sabotear las propuestas de otros países competidores, según un reportaje del periódico británico The Sunday Times. De acuerdo a lo que publica el periódico dominical, esa supuesta campaña habría violado las reglas de postulación de la FIFA. La polémica acusación que vincula a exagentes de la CIA con la Copa Mundial de Qatar en 2022. Aunque el comité postulante de Qatar ya fue eximido de corrupción tras una investigación de 2 años comisionado por la FIFA, el organismo podría haberse forzado a lanzar una nueva pesquisa a raíz precisamente de este reportaje. Mañas son las que van a necesitar los cataríes en su mundial, porque esa selección, la neta, sí, no sé que traiga nada para el 2022. Y bueno, también del fútbol hablando, el delantero brasileño Neymar da Silva Jr., bueno, él salió al paso de las críticas por sus caídas y admitió que sus reacciones en ocasiones fueron exageradas durante el Mundial de Rusia. Lo que ven es un anuncio de una marca esta de rastrillos, ¿no? Muy popular. ¿Qué es este que estamos viendo en pantalla? Sí, la que vemos en pantalla. Entonces, el anuncio O sea, ni para pedir perdón le perdió. Sí, ¿no? exacto, O sea, es parte precisamente de unos contratos de publicidad, como manda este video en el que pide perdón y le dice a la gente, entiéndanme, mejor ayúdenme, ¿no? Sí, ayúdenme, aunque para hacer un anuncio deportivo creo que sí carece, como que los anuncios deportivos de ser como más pasión, ¿no? De más pasión, involucrarte más a la motivación. Creo que el de Neymar no tiene nada de eso, pero bueno. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo la final del Futbolito Bimbo 2018, donde luego de la final entre el Instituto Patria de Mexicali y el equipo de primaria de fútbol Aguascalientes. El ganador fue el equipo de Mexicali, que se coronó como campeón de esta nueva edición. En el torneo hubo las siguientes estadísticas: 58.135 niñas y niños jugaron, 104.431 horas de juego, 5.310 equipos, 2.370 escuelas de fútbol, 6.496 tarjetas verdes se sacaron, 20 papás perdidos que dejaron a los hijos y se fueron, y como 5 litros de cerveza tomadas por los directores técnicos. Pero está bueno. Y ese torneo que ya tiene un chorro de años. De aquí salieron jugadores como el Venado Medina, por ejemplo. Ha sido también captador de talentos desde niños. Han salido más, pero el último que me acuerdo bien es Alberto, el Venado Medina, que después hizo su carrera un papalote, no quiso convertirse en un crack y echó a perder su carrera. Eso era despedirnos, Toño. Yo iba a jugar ese torneo, pero en la primaria con papá no pagó la colegiatura. Me dijo, no puedes jugar con el equipo y por eso ya no fui futbolista profesional. A tu padre. Magallanes, muchas gracias, Toño. Nos vemos el próximo lunes. Samantha Terán en el estudio. La máxima ganadora de medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos estará aquí con nosotros. Pase una excelente noche y pase mejor semana. Hasta luego.